¿Cómo les va, queridos amigos de Trading 21? Bienvenidos nuevamente. En el día de hoy vamos a hablar de un concepto bastante antiguo, pero siempre que se mantiene en vigencia, que tiene que ver con el corto plazo o largo plazo para hacer el trading. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Patricio? Sí, un tema muy interesante, hablar del largo plazo, del corto plazo, porque es un tema que muchos se los preguntan al momento de querer invertir un dinero, tanto en el mercado accionario como en el trading, en criptodivisas, en lo que sea, también del Forex, en cualquier lugar que uno quiera ingresar dinero, uno lo que se pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo es que lo dejo ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo soy más de invertir en el largo plazo, pero obviamente eso es relativo porque muchas veces me he encontrado con una situación de tener que vender los activos que compré hace 6 meses atrás, venderlos porque se triplicaron de valor, por ejemplo. Es algo que puede ocurrir, de hecho ocurre a menudo en la bolsa, y si bien me gusta ir al largo plazo, estamos hablando de 10, 15, 20 años, obviamente hay que reconocer que hay veces que uno puede llegar a vender en el corto plazo y poder lograr una rentabilidad bastante elevada. A su vez también en el corto plazo tenemos varias ventajas. De hecho, los traders utilizan el corto plazo y de hecho ganan dinero con plazos de 5 minutos, 1 hora, 2 horas, un día, una semana, ¿sí? Porque también nos encontramos con que es en realidad relativo hablar de largo plazo, corto plazo, porque por ejemplo para una persona que invierte de acá a un horizonte de 5 años, se encuentra con que el largo plazo son esos 5 años, pero si estamos hablando de 5 minutos, estaríamos hablando del corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un cortoplacista? El cortoplacista tiene una mirada, un horizonte de inversión de una semana, por ejemplo. Entonces, dentro de esa semana, al invertir y desinvertir o vender a los 3 días, es como el mediano plazo, sería entre el plazo máximo de esa semana, ¿sí? Exactamente, Pablo. Mira, acá lo importante es que el inversor, el trader, entienda de que no es uno mejor que el otro. Puede ser cortoplacista o largoplacista. Esto tiene más que ver, en mi opinión por lo menos, mi humilde opinión, tiene que ver con la psicología de la persona que va a invertir. Hay personas que se sienten más cómodas en el corto plazo, hay otras que se sienten más cómodas en el largo plazo. Y esto tiene mucho que ver con la ansiedad. Muchas veces dicen, mirá, este es cortoplacista porque es ansioso y quiere plata ya. No sé si es tan así. Depende cómo se sienta uno con la comodidad, ¿no? Hay gente que le va muy bien con el corto plazo y hay gente que le va muy bien con el largo plazo. Así es, Patricio, tenés mucha razón cuando mencionás que depende mucho del perfil del inversor y tiene muchísimo que ver el factor psicológico. No es lo mismo hacer una inversión largoplacista o cortoplacista, pero a su vez también es relativo con los tiempos. Y siempre terminamos hablando de alguna manera de la psicología del inversor. Hay inversores que, como decías vos, se sienten más cómodos en el corto plazo y de hecho les va bien en el corto plazo, y hay otros que se sienten más cómodos en el largo plazo y les va bien también. Obviamente, siempre que se invierte en el mercado de valores, ¿sí? O en cualquier tipo de inversión, en criptodivisas, en alguna otra plataforma que se pueda hacer, por ejemplo, Forex, cada vez que se hace una inversión, obviamente se puede ganar o perder dinero. Por supuesto que más allá de los factores psicológicos que también están en juego, tenemos otros factores que son los factores mismos del mercado. Buenísimo, Pablo. Mira, si me permitís, voy a comentar una situación personal que yo tuve invirtiendo en criptomonedas, puntualmente en Bitcoin, que en su momento me fue bastante bien en el corto plazo, pero también me va bien en largo, como para que sepan la comunidad que no es que una es mejor que la otra. Por ejemplo, en diciembre de 2016, Bitcoin andaba cerca de $20.000 y todos le llamaban burbuja. Yo tenía un amigo trader que me decía, mira, Patricio, yo te recomiendo que vendas porque la verdad que esta burbuja va a estallar, va a estallar. Y la verdad, Pablo, es que vendí, pero vendí una fracción de los Bitcoin, no vendí toda. Y retiré mi ganancia, ¿sí? Ahí hice un buen trade. Sin embargo, si vos te pones a pensar, estamos ahora en marzo del 2021, el Bitcoin está rondando los $60.000. Entonces, si yo hubiera sido largoplacista, hubiera triplicado esa inversión, es decir, no hubiera sido para nada una mala decisión tampoco. No, para nada, Patricio, por supuesto.
Otra de las cosas también, Patricio, es la liquidez que tiene el mercado, que eso también es otro de los factores, más allá del psicológico que mencionábamos, o también de los tiempos, del timing, ¿no es cierto?, que utilizamos, si es largo plazo, corto plazo. El mercado en sí, la liquidez que tenga. Yo, mira, te hago una comparación, obviamente con una diferencia muy grande, abismal, pero por ejemplo, el mercado de Argentina tiene una cierta liquidez y esa liquidez se la da la inversión de entre el 2 y el 5% de los habitantes que hay en nuestro país. Como tenemos aproximadamente, año 2015, 45 millones de habitantes, sería aproximadamente 1 millón de personas las que realmente invertirían en el mercado de Argentina. ¿Sí? Esto es un dato aproximado. Y si lo comparamos con el mercado de Wall Street, obviamente aclaro que estamos haciendo una comparación bastante, astronómica, por así decirlo, el mercado de capitales de Estados Unidos, ¿sí? La famosa bolsa de Wall Street. Si nos ponemos a analizar un dato del año 2015, nos encontramos que el 55% de los habitantes adultos de Estados Unidos invertían en ese mercado. Eso obviamente implica que es una cantidad bastante elevada de personas, porque estamos hablando de algo así como 30 millones, el dato de personas que invertirían en el mercado de capitales de Wall Street. A lo que quiero cerrar es lo siguiente, porque hemos hablado también de los tiempos de inversión, del factor psicológico, pero también es importante el tipo de liquidez que tiene el mercado en el cual nos estamos metiendo. No es lo mismo invertir en la bolsa de Budapest que en la bolsa de Wall Street, que en el mercado de capitales de España o de Honduras o el de Argentina, ¿sí? O lo mismo también el mercado asiático, el mercado de China, ¿sí? Por ejemplo, son varios ejemplos que está bueno que lo tengamos en cuenta también, porque la liquidez es realmente un factor que nos permite la posibilidad de entrar y salir cuando querramos, y si el mercado no es muy líquido, bueno, no vamos a tener quizá esa capacidad de maniobrar en los mercados. Bien, Pablo, interesante los datos que estabas tirando. Yo te hago una pregunta. Vos puntualmente, ¿por qué elegís el largoplacismo? Bueno, muy buena pregunta, Patricio. Siempre elegí el largo plazo o el largoplacismo porque primeramente en mis inicios, antes de empezar a invertir en la bolsa, comencé a leer sobre el mercado de capitales, me fui informando, porque la realidad es que no lo aprendí en la universidad, si bien nuestra formación es universitaria, pero más allá de la universidad no encontré más información, entonces fui buscándola en la vida, por así decirlo, y me puse a leer al respecto, a informarme, a aprender cosas, y realmente me resultó muy interesante el mercado de capitales. A medida que fui aprendiendo, fui cayendo dentro de ciertos autores con cierta información que me fui sintiendo cómodo con el hecho de decir, bueno, de acá a un tiempo a futuro voy a invertir dinero y la idea es que me vaya bien, obviamente. Entonces, obviamente me gustaba esa idea de invertir en el largo plazo y me sentía más cómodo, principalmente porque siempre tenía o tengo en realidad la idea de invertir en compañías en las cuales te generen obviamente ingresos extras, no solamente por la revalorización de sus activos o de sus acciones, sino también por el hecho de cobrar dividendos, porque la compañía los esté pagando cada 6 meses, cada 3 meses o una vez al año, ¿sí? Eso es también otro dato importante que da de ventaja de invertir en el largo plazo con las acciones. Y también un poco de la filosofía de pensar en que uno compra una compañía para ser dueño de la misma, ¿sí? Uno pensar como uno de los dueños. Eso implica, obviamente, conocer muy bien la compañía, qué es lo que está haciendo, sus estados financieros, sus balances, cómo le va a ir al futuro, en realidad que es algo que es una proyección hacia el futuro, porque nadie sabe exactamente qué va a pasar al futuro, pero bueno, es muy importante conocer cómo le está yendo a la compañía, qué hace la compañía, en qué rubro se encuentra, si tiene una ventaja competitiva, cómo esa ventaja competitiva le permite a la compañía posicionarse dentro del sector, qué ventajas tiene a largo plazo. Hay que ver también si le está yendo mal, por supuesto, qué va a pasar dentro de 2 años, cómo podemos proyectar un balance dentro de 2 años, cómo podemos
pensar qué va a pasar si aparece una empresa que es competidora, ¿sí?, en el rubro, y obviamente eso va a generar que nos planteemos el hecho de decir, bueno, estamos en momentos de vender las acciones. Eso es algo que también es mucho, mucho de pensar y obviamente siempre con información. ¿Y vos, Patricio, qué camino elegís por lo general en tus inversiones? Bueno, Pablo, mira, yo te voy a contar de mi experiencia personal. Yo opero a largo plazo, por ejemplo, en fondos de inversión. Dejo ahí digamos, el capital que tengo a largo plazo y digamos que estoy conforme. Pero también debo decirte que cuando opero en trading, en Forex, por ejemplo, yo soy del estilo swing trader. ¿Qué es swing trader? Bueno, básicamente es cuando las operaciones se concretan en varios días o puede tardar 1 o 2 semanas, por darte un ejemplo. Otro punto importante que te quiero decir en lo que es el trading, y los que tradean se van a dar cuenta en Forex principalmente, en los índices, por ejemplo, si vos tomás el S&P 500, es un ejemplo claro de que a largo plazo, históricamente siempre subió. Ha tenido correcciones muy bravas que han ido para abajo, pero por ejemplo, si vos tomás el tiempo en el cual se forma una vela de un mes, una semana o un mes, ya son muchos pips comparado con una vela de 1 hora o algunos minutos. Ah, mirá vos, eso sería una vela dentro de un gráfico que nosotros podemos visualizar, el famoso chart, digamos, de que visualizamos de una acción o de una parte de divisa o Bitcoin o lo que sea. Exacto, lo que sí hay que tener en cuenta que para largo plazo uno a veces se puede sentir muy seguro porque uno ve un gráfico en alza histórico, ¿no? Pero deben tener en cuenta, repito, que para que se forme una vela de un mes, por ejemplo, se mueven muchos pips y ahí hay que tener más dinero. Bueno, un dato bastante importante porque obviamente siempre que uno tenga una espalda financiera, o sea, más dinero, obviamente va a tener una manera de cubrirse un poco más en el mercado. Vamos a invitar a nuestros suscriptores y amigos, primero a suscribirse a aquellos que no se suscribieron y segundo que escriban abajo qué es lo que les conviene más, qué es lo que más se han sentido cómodos al momento de invertir o si no invirtieron, cómo creen que se van a sentir cómodos en el momento en que van a invertir a futuro, si lo van a hacer a largo plazo o a corto plazo. Estamos aguardando a los comentarios y los estaremos contestando a la brevedad. Repito, no te quedes dormido y dale el botón de suscribir.